Bueno, yo creo que muchas a Mireia la conocéis mucho más que quizás a mí. Yo soy Aida, compañera de Mireia de la misma oficina de FEDER en Bilbao. Soy trabajadora social y trabajo dentro del servicio de información y orientación de FEDER. ¿Vale? Como sabéis, bueno, Mireia es psicóloga y mientras que yo trabajo más en el eje de atención directa, Mireia trabaja más en el de fortalecimiento, que es esa relación con vosotros como entidad. Bueno, Mireia, preséntate. Bueno, pues como ella me ha presentado, soy Mireia. Estoy más involucrada en el eje de fortalecimiento y cohesión, que es en el que se trabaja con vosotros, con las entidades, pero además también trabajo en el eje de atención directa, en el servicio de atención psicológica. Entonces, al final también estuvisteis ayer en la ponencia de Ainhoa y visteis cómo el eje de o sea, los diferentes ejes de atención tienen un impacto en la atención a las familias. Entonces, ¿cómo se conecta el eje de atención directa y el eje de fortalecimiento en la gestión y en la creación de este manual? Pues a través de las consultas que recibimos de nuestro movimiento asociativo. Es decir, dentro del servicio, dentro del eje de fortalecimiento y cohesión, hay un servicio de información y asesoramiento al movimiento asociativo. Entonces, desde ahí recibimos muchas consultas de trabajadoras y trabajadores sociales de las entidades miembro, los cuales nos trasladan consultas individuales que ellos reciben de las familias. Entonces, para poder dar respuesta de una manera más unificada y poder llegar a todas estas personas, lo que vimos era que era necesario crear y formar y capacitar, que es lo que estamos hablando constantemente, ¿no?, en los diferentes foros estos días, a esos trabajadores y esas trabajadoras sociales. ¿Por qué lo hicimos a través de este manual y por qué lo hemos enfocado a los trabajadores y las trabajadoras sociales? Pues porque en el colectivo en el que trabajamos, en el tercer sector, el primer perfil profesional que se contrata es un trabajador social, ¿vale? Entonces, que sepáis que a través de este recurso lo que pretendemos o lo que queremos es dar y dotar herramientas a estos profesionales que atiendan a las familias, ¿vale? Entonces, luego os vamos a dar más información también de todas las acciones que queremos realizar. Sí, o sea, me voy a echar para atrás. Al final del manual sí que en principio lo vais a recibir las entidades, pero lo que decía Mireia es importante o quizás poner en valor que no deja de ser una herramienta de trabajo para el abordaje de casos para los profesionales de las entidades. Sí que creemos que todas las entidades no profesionalizadas que existen a día de hoy en FEDER, es clave el trabajo que se hace desde ellas, de esa acogida emocional que muchas personas realizáis, esa escucha activa, esa orientación, pero sí que cuando entramos más en el abordaje, que luego vais a ver cómo está estructurado el manual, se ve en el índice, ¿no?, que da respuesta a esa recogida de consultas que se han ido realizando, es una respuesta mucho más profesionalizada. Por eso, como decía Mireia, este enfoque. De cara a un futuro vais a ver que hay más acciones ampliando a más profesionales, pero bueno, había que partir de algún punto base y se identificó eso, que el perfil más común que se suele contratar primero en las entidades, al ser el trabajador social o la trabajadora social, bueno, pues enfocamos en esa línea, ¿vale? Luego se ampliará a más profesionales y la idea es eso, que pueda ser dar respuesta o capacitar a los profesionales, ¿no?, y formar a los profesionales en cómo responder ciertas consultas que suelen ser más comunes que recibamos. Porque como dice Aida, o sea, al final muchas veces, ¿no?, las entidades que no estáis profesionalizadas sí que hacéis esa primera acogida, pero también queremos liberaros un poco, ¿no?, de lo que pues o un familiar o un afectado que es miembro de una junta directiva y que sí que hace ese sí o más no profesionalizado, pues que no asuma esa responsabilidad también de tener que realizar toda esta actividad profesional, ¿vale? Entonces, para eso también tenemos otro tipo de actividades de capacitación, pues de las primeras acogidas, más enfocadas también a miembros de junta directiva, ¿vale?, no profesionalizados. Entonces, bueno, empezando, el manual se estructura, como ha dicho Mireia, ¿no? Tanto desde el Servicio de Información y Orientación de Atención Directa, que nosotros lo que hacemos es todas las consultas que recibimos se graban en la plataforma de relación con usuarios que vosotras también utilizáis. Nuestra parte es la parte individualizada y la parte privada. Se hace una identificación de consultas del ámbito sociosanitario, consultas del ámbito jurídico, educativo y consultas psicológicas. Entonces, cuando se identifican,
Bueno, se empieza a estructurar de esa misma forma el propio manual. Haciendo ese trabajo de coordinación entre el eje de fortalecimiento y de atención directa, se identifican, ¿vale? Todas estas son los tipos de consultas que tenemos en atención directa. ¿Qué consultas os llegan en fortalecimiento por parte de las entidades profesionalizadas para abordar casos? Se hace esa conexión, ese trabajo de coordinación, y es cuando empieza a surgir el manual en el que se empieza, bueno, pues a gestionar vale, vamos a darles las herramientas. Entonces, en el caso de consultas que están relacionadas con la información y orientación, más específicamente en el ámbito sociosanitario, el manual lo que va a recoger es los pasos que hay que dar para dar respuesta a ese tipo de consultas. Siempre lo primero que vais a ver y que se va a repetir en casi todas las casuísticas, lógicamente, es identificar la necesidad, que muchas veces pensamos que es algo sencillo. Te viene una familia, no, yo quiero información de la enfermedad, y cuando empiezas a hablar con esa familia te das cuenta que no es que quiera información de la enfermedad, es que necesita, pues empiezas a detectar que quizás necesita una atención psicológica por el proceso de duelo que está pasando. Bueno, detectas, ¿no? Entonces, lo primero de todo siempre va a ser clave detectar la necesidad que hay realmente, no solamente lo que se expone verbalmente en un inicio, sino todo lo que hay detrás. Y una vez que se detecta esa necesidad, siempre se va a tener que buscar el recurso más adecuado en el ámbito sociosanitario para dar respuesta a esa pregunta. Aquí os hemos puesto ciertos tipos, ¿no? Pues cuando nos consultan sobre algún especialista o algún CESUR de referencia, sobre un cambio, que es algo que nos pasa mucho, ¿no? Oye, quiero solicitar un cambio de facultativo, no me siento bien con el facultativo que me está atendiendo, quiero solicitar un cambio. Bueno, pues en este manual, que cuando lo tengáis, que ya os explicaremos luego, se os va a dar respuesta sobre dónde acceder a esa información para poder dar respuesta, a dónde hay que ir a buscar. Otra pregunta que no suele pasar mucho, porque hay bastante líos con el tema de los registros. Sabéis que está el registro estatal, el RER, de las enfermedades raras, pero luego tenemos registros de pacientes. Entonces muchas veces genera un poco de lío pero yo quiero registrar mi enfermedad o yo quiero registrar mi caso. Bueno, estamos hablando entonces del registro de pacientes, no hablamos del registro estatal de enfermedades raras que gestiona el Ministerio, que es un registro que se cumplimenta a nivel autonómico por los profesionales. Entonces, bueno, pues toda esa información, el propio documento tiene incluso los enlaces directos a donde se alberga esa información, los informes de los registros, todo eso se va a pautar. Entonces, el manual viene por apartados, que luego os los vamos a explicar todos, y eso, se hace al principio una pregunta. Quiero información sobre la derivación a un CESUR. Pues nosotros en el propio manual tendrás el enlace de dónde buscar esa información para que como profesional puedas facilitar esa información. Al final es una guía, no sé si alguna vez habéis visto la guía que gestiona el Ministerio para familias con todos los recursos que hay, ¿no?, sobre discapacidad y demás. Bueno, pues esto sería algo parecido, pero para los profesionales, donde poder recibir eso, las respuestas de a dónde tengo que ir a buscar la información o dónde puedo encontrar bueno, pues respuestas, porque a veces pues nos cuesta, tenemos dificultades. Y siempre se tienen en cuenta todas las comunidades autónomas. Vais a ver que hay ciertos, con el tema de cambio facultativo, por ejemplo, está enlazada el acceso a cada comunidad autónoma. Es más, la de la que venimos nosotros, País Vasco, no hay ni siquiera enlace, porque no tienen nada publicado desde hace muchos años relativa a cambio facultativo, que es un derecho que tenemos los pacientes, ¿no? Entonces, todo está enlazado. Va a ser, pese a que se puede imprimir y es un manual grande, está gestionado para que se haga en una versión digital, por eso, por acceder, ¿vale? Han estado hablando de ellos, pero otra de las consultas que recibimos mucho es todo lo relativo a medicamentos. Pensar que este manual no solamente lo hemos ejecutado trabajadores sociales, sino que psicólogos también lo han ejecutado. En el caso de todo el apartado de medicamentos, ha sido una compañera, Caterina, que no sé si alguna la conoceréis, bueno, que está ubicada en Barcelona. Ella es bióloga, trabaja dentro del Servicio de Información y Orientación y es especialista en cuestiones de medicamentos, está especializada en ese tipo de consultas. Entonces, lo mismo, se recogió toda la información sobre los tipos de consultas que se recibía. Nos ocurre mucho en el tema de medicamentos, pues bueno, es que somos de una familia, conocemos una familia en Andalucía que tiene comercializado este medicamento y nosotros en Bilbao no. Bueno, pues todo ese tipo de abordajes, o quiero poner una reclamación, o necesito conocer dónde puedo obtener información sobre este medicamento. Todo eso viene lo mismo, otra vez recogido en ese manual con enlaces para acceder, pues desde la página de la Agencia Española de Medicamentos, todo viene recogido ahí, que sí que es verdad que
muchas veces queremos abarcar mucho y no podemos tener conocimiento de todo, ¿no? Entonces, sí que a veces en el ámbito del trabajo social quizás cuestiones de medicamentos que muchas veces son mucho más especializadas nos pueden costar un poquito más, quizás en prestaciones estamos un poco más preparados a nivel social, pero a nivel de medicamentos quizás nos puede costar un poco más, ¿no? Pues toda esa información también viene ahí con todos los enlaces para acceder. En este caso, en los medicamentos, dentro de la guía se gestiona, pero siempre es muy importante conocer muy bien la patología, quién es la persona afectada, si estamos hablando de un menor o estamos hablando de un adulto, el medicamento del que nos están hablando, porque muchas veces hablan, quiero saber algo sobre el medicamento o cómo afecta este medicamento. Es clave saber el nombre del medicamento o el principio activo del medicamento. Entonces, el propio manual va a recoger qué información necesitamos como profesionales tener para poder abordar esa consulta. Vale. Lo mismo, me voy a repetir un poco, sí que lo vamos a pasar rápido porque ya os digo que os vamos a pasar la presentación y va a ser como un poco repetitivo todo. En el tema de proyectos de investigación y estudios, lo mismo. Suele pasar, ¿dónde puedo encontrar si están investigando mi enfermedad? Hay un ensayo clínico sobre mi enfermedad. Consejo genético, antes estábamos hablando, ¿no? Juan y además comentaban el cribado. ¿Vale? Existe el cribado, pero también está el diagnóstico genético preimplantacional, está el consejo genético. Oye, tengo un familiar con una enfermedad rara, me estoy planteando a ser madre, ¿a dónde tengo que acudir para que me hagan un estudio genético? ¿No? Son consultas que parece mentira en pleno siglo XXI que nos hacen muchas personas porque no se les da esa información, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones vienen lo mismo, hacia a qué profesional tienes que solicitarle el estudio genético, cuál es el proceso y todo eso con el fin de facilitarlo a las familias. Entrando en prestaciones, que esto sí que igual muchas veces cambia y al final es una gestión más autonómica, siempre identificar la patología, ¿vale? Es clave, porque dependiendo de la patología y las características o sintomatología que puede generar esa patología, vamos a identificar unos recursos u otros. ¿Quién es la persona afectada? Parece que son, ya os digo, cosas que tenemos como muy interiorizadas, pero muchas veces es información que nos falta y que hay que detectar en ese proceso de atención que se realiza. ¿Cuál es el motivo de la consulta o qué prestación se quiere acceder? Porque muchas veces nos pasa, hola, quiero información sobre esta enfermedad y sobre ayudas. ¿Qué ayudas? O sea, vamos a cortar un poco, no es lo mismo, no es lo mismo un menor que no ha cumplido ni los 6 años y se puede gestionar la atención temprana a una persona con 40 años. No te voy a poder ofrecer información sobre atención temprana, ¿no? O no tendrá ningún sentido que te la facilite. Tendríamos que hablar de habilitación funcional. Entonces, una vez tenemos toda esa información identificada, entramos a facilitar la información sobre todas las prestaciones existentes. Las que más manejamos y que creo que estaréis familiarizadas son discapacidad, dependencia, en caso de menores de atención temprana, en caso de adultos habilitación funcional, y luego entramos en cuestiones de CUME y también algo que está cada vez solicitándose más por las cuestiones de derivación a CESURES, que cada vez hay más, es el pago de la manutención, desplazamiento y hospedaje en otras comunidades autónomas cuando hay una derivación de un caso a un CESUR, que por desgracia, pues como hablábamos, no y pasan enfermedades raras, todo varía dependiendo del código postal en el que residas. O sea, aquí en País Vasco te cubre ese desplazamiento, esos gastos. Hay otras comunidades autónomas o que no cubre o que gestionan entidades esos desplazamientos. O sea, que allí también hay muchas desigualdades. En el tema de discapacidad, que el propio CERMI encima lo elabora con un informe, también ocurre. No ocurre tanto en la propia prestación, sino en los tiempos de espera. Hay comunidades autónomas con más de 3 años de listas de espera y otras comunidades con 6 meses. ¿No? Pues como lo que hablábamos, se está creando normativa, la ley ELA, que busca agilizar el proceso en ciertas patologías, con cierta sintomatología, pero hay que trabajar mucho más en ello. No puede ser que una persona tenga que esperar 3 años para recibir la valoración de la discapacidad. O sea que muchas veces no es ni la resolución, muchas veces directamente es que te den una cita para valorarte, ¿no? Y te dejo, Mireia. Vale, pues la orientación sobre atención psicológica. Como os hemos dicho, dentro de FEDER tenemos un servicio de atención psicológica. ¿Por qué? Porque al final el proceso de enfermedad o el proceso de búsqueda de diagnóstico lleva implícito también
una parte muy emocional. O sea, no podemos entender a la persona solo como un cuerpo, sino que también las emociones, las vivencias de cada uno de nosotros hacen que eso pues lleve unos aspectos emocionales que necesitamos trabajar. Al final también la especificidad que tienen las enfermedades raras, o sea, la dispersión geográfica, ¿no? El aislamiento, el sentirte solo, el desconocimiento, pues al final conllevan también un impacto emocional, tanto en la familia como en la persona que lo padece. O sea, al final es un proceso de duelo que la persona tiene que pasar. Entonces, desde el Servicio de Atención Psicológica de FEDER, trabajamos con las personas afectadas o con las familias, siempre población adulta, ¿vale?, en el manejo de su estado emocional. Es en un momento puntual en el cual la persona pueda necesitar de esa intervención en aspectos más psicológicos. Vosotros, ¿no?, como profesionales o como miembros de junta directiva, que sí que hacéis esas acogidas a las familias, en muchas ocasiones podéis identificar pues cierta desesperanza, situaciones de indefensión, donde la persona puede referir pues ansiedad, incapacidad para conciliar el sueño, perdón. Entonces, en ese momento también sois vosotros las que hacéis esa identificación de la necesidad que pueda tener esa familia. En ese momento, vosotras y vosotros podéis plantearle a la persona si quiere recibir o si considera que necesita de atención psicológica, y ahí empezaría el trabajo en la búsqueda de los recursos. Es decir, hay veces que el motivo de consulta sí está relacionado con el proceso de salud, con la enfermedad rara o con el proceso diagnóstico, y entonces ahí lo tenéis, o sea, se tiene que redirigir esa atención hacia recursos específicos del manejo del proceso, ¿vale? Entonces, en ese momento, las entidades que no disponéis de un servicio de atención psicológica podéis orientar a la persona a que contacte con nuestro servicio de atención psicológica, y desde ahí le haríamos una acogida, una valoración del caso y realizaríamos esa intervención. Eso a nivel individual. Cuando recibimos un caso, o cuando vosotras podáis recibir un caso e identifiquéis que esa entidad sí dispone de un servicio de atención psicológica, pues por ejemplo puede ser fibrosis quística, el recurso específico es la asociación, porque la especificidad está ahí, en esa asociación. Nosotros al final es a nivel general, generalistas, ¿vale? Y cuando la persona refiere otro tipo de consulta que nada tenga que ver con el motivo de salud, o sea, con el proceso de salud o proceso diagnóstico, ahí lo tenéis que redirigir al Sistema Nacional de Salud. Vais a ir viendo como también dentro de la guía os vamos dando diferentes estrategias para que podáis derivar a las personas a los recursos que puedan necesitar, siempre y cuando también además manejando muy mucho las expectativas que esa persona puede tener, ¿no? Porque al final la persona también muchas veces llega con unas expectativas muy altas, y también hay que ajustarlas para que esa indefensión o esa frustración que lleva trayendo en su mochila por las diferentes experiencias que ha llevado viviendo, pues también bajen un poco y se acomoden a lo que esa persona pueda necesitar, y la intervención también sea mucho más positiva. Esto a nivel individual. También puede llegar el momento en el que la persona diga que no quiere recibir ningún tipo de ayuda psicológica, y hay que respetarlo también. O sea, no podemos ser invasivos pese a que nosotras consideremos que esa persona lo puede necesitar y le puede venir bien. O sea, al final también cada persona necesita su proceso, tiene que vivir su proceso, y hasta que no estás quizás preparado o no lo ves, si no, la intervención no sirve de nada, ¿vale? Eso a nivel individual. Pero también nosotras trabajamos a nivel grupal, ¿vale? Realizamos talleres psicoeducativos, pero también hacemos grupos de ayuda mutua, ¿vale? Dentro de esos grupos de ayuda mutua son espacios seguros donde las familias o afectados, o incluso a veces tanto familiares como afectados, cohesionan y comparten sus experiencias y sus vivencias durante sesiones. Las sesiones suelen ser de 2 horas de duración mensuales, y suelen ser de 6 a 8 sesiones. O 4, ¿vale? Vamos viendo también un poco las necesidades que las personas tengan en esos momentos. Entonces, los grupos de ayuda mutua, nosotras, dentro de FEDER, los realizamos las técnicos del Servicio de Atención Psicológica, pero también
hay una formación de conducción en grupos que cualquier profesional puede participar en esta capacitación para luego dirigir y llevar a cabo esos grupos de ayuda mutua en la propia entidad. Y en otras ocasiones, las personas que han participado ya en un grupo de ayuda mutua son formadas y siguen autogestionando ese grupo de ayuda mutua, ¿vale? Entonces, también que identifiquéis mucho eso, porque hay veces que quizás una persona sí que tenga más esas herramientas de poder dirigir un grupo de ayuda mutua dentro de la propia entidad, pues una madre o con un afectado, y que pueda participar en estas acciones para luego desarrollarlas, ¿vale? Y luego también un motivo de consulta que muchas veces nos pedís es cuando realizáis jornadas, ¿no?, la participación de un psicólogo o una psicóloga. Aquí nosotras lo que intentamos también es capacitaros y empoderaros a la hora de crear alianzas con diferentes profesionales del ámbito de la psicología, y que las enfermedades raras también tengan lugar, y que las profesionales de los diferentes colegios oficiales de psicólogos puedan empezar a trabajar y abordar. Entonces, aquí un recurso muy positivo es el ponernos en contacto con los diferentes colegios oficiales de psicólogos, y que ellos también puedan abordar diferentes cuestiones, ¿vale? Sí, luego reforzando también algo que ha dicho Mireia, en la propia guía a veces va a ocurrir que ante un tipo de consulta que pueda aparecer, vais a ver que se facilita el contacto de FEDER como respuesta. Es porque no dejáis de ser entidades miembros de FEDER es de paraguas, y sí que es verdad que, pese a que sean entidades profesionalizadas o no, si FEDER dispone de un abogado, de una psicopedagoga, una pedagoga o una bióloga que esté especializada en tipos de consultas, ¿quién mejor que esa profesional para poder dar respuesta, ¿no?, a ciertas consultas mucho más complejas, ¿no? Pasa un poco lo mismo a nivel educativo y a nivel jurídico, que veremos posteriormente, ¿no? A nivel educativo muchas veces nos llegan consultas, es que no estoy recibiendo este recurso, ¿no? Ayer también se hablaba ya a la tarde de un caso un poco complejo. Algo que siempre hay que identificar: cuál es realmente la necesidad de ese menor, en qué situación o en qué tipo de educación está, privada, concertada, pública. No hay los mismos recursos dependiendo del tipo, o no corresponden a la misma dirección los recursos. En un centro público corren a cargo de la administración, o en un centro privado, que yo creo que cada vez quedan menos privados, pero bueno, corresponden una parte y otra no. Entonces, bueno, es importante identificar. Algo que se suele solicitar mucho es si realmente han recibido le han hecho un estudio psicopedagógico que detecte que esas necesidades, y hay que relacionar, ¿no?, esas necesidades o ese estudio que se le ha realizado junto con qué herramientas están disponibles en esta comunidad autónoma, en esta ciudad, en esta provincia, ¿no? Y hacer esa unión para saber a lo que tengo derecho yo de solicitar y hasta dónde yo puedo llegar. Entonces, todo ese análisis, lo mismo, se identifica, se dan modelos de respuesta ante ese tipo de consultas, y hay en ocasiones, lo he dicho, que sí que se les orienta a: oye, como profesionales podéis contactar, en este caso, con FEDER, para que se pueda abordar mucho más ampliamente este caso, porque sí que es verdad que, bueno, no todas las entidades profesionalizadas pueden contar con un abogado, pueden contar con una bióloga, pueden contar con una pedagoga que se dedique a dar este tipo de respuestas. Y pasa un poco lo mismo con el ámbito jurídico. En el ámbito jurídico, dentro del Servicio de Información y Orientación, lo que más se responden son cuestiones relativas a reclamaciones de discapacidad, reclamaciones de dependencia, muchas consultas relativas a la CUME de: esta es mi situación personal, estoy de baja, pero entonces puedo cobrar la CUME, pero me he separado y entonces podemos tener los dos, o solamente un progenitor. Bueno, pues todo este tipo de respuestas se da la información. También viene información relativa a normativa, donde acceder a la normativa. Incluso se dan modelos de reclamaciones. O sea, ahí está una plantilla de modelo para poder reclamar directamente, tener un modelo. A mí sí que, antes de pasar a la última diapositiva, que es como los próximos pasos, sí que quería recalcar, y que creo que, bueno, es algo que Mireia y yo hablamos mucho en la oficina, o somos quizás muy defensoras de nuestra profesión. Todos vais a tener acceso a esta guía porque se va a compartir, pero creo que es importante, y yo siempre pongo el mismo ejemplo,
igual que yo no opero a corazón abierto porque no soy cirujana, es importante también poner el valor, y que creo que hay con profesiones que pasa más con unas que con otras, lo que decíamos, que no deja de ser una guía para dar respuesta profesionalizada a las familias. Creo que en las entidades no profesionalizadas hay muy buena voluntad y que se hace un trabajo increíble de acogida, apoyo emocional, y que la unión que se crea en esas entidades en otras puede no darse, pero sí que a la hora de dar respuesta de cuestiones específicas, creo que tienen que ser profesionalizadas, y creo que ese trabajo se tiene que hacer a nivel profesional. No vamos a poder analizar si una entidad no profesionalizada va a dar respuesta utilizando la guía, porque nunca, no deja de ser también información, que hay cuestiones que sí que son como recursos o, ya os he dicho, enlaces de acceder, pero sí que a mí personalmente me gusta defender mi trabajo, y Mireia lo sabe. Yo no hago atención psicológica porque no soy psicóloga, Mireia no atiende como trabajadora social porque tampoco lo es, ¿no? Entonces sí que me gusta poner en valor eso, porque quizás eso, con una operación a corazón abierto de un cirujano, a ninguna se nos ocurriría operar porque no somos cirujanas, pero muchas veces pecamos, ¿no?, de esa intromisión en otros tipos de profesiones. Mucho sí que es verdad que de muchas entidades no profesionalizadas al final te termináis teniendo un conocimiento médico, psicológico, social, espectacular. Pero eso, que esa es una de las razones que vais a ver de que en un inicio esta guía estaba destinada únicamente a las entidades profesionalizadas con trabajadores sociales y trabajadoras sociales, ¿vale? Finalmente se compartirá con todas las entidades, pero bueno, que tengáis en cuenta que esa fue un poco el origen de esta guía. Bueno, antes de pasar a los siguientes pasos, con lo que iba a ir diciendo un poquito, ¿no? Al final también queremos como acompañaros en todos los procesos, ya seáis entidades profesionalizadas como no profesionalizadas. Entonces, muchas veces, ¿no?, cuando nos consultáis en el Servicio de Información y Orientación al Movimiento Asociativo sobre un caso individual, muchas veces os redirigimos directamente a que la propia familia sea la que se ponga en contacto con el SIO. Y luego, que además se os puede poner tanto a los trabajadores, trabajadoras sociales o miembros de junta directiva en copia de la respuesta o de la intervención que se haga a esa familia. ¿El por qué? Porque al final, como dice Aida y como ha explicado muy bien, es nosotras necesitamos recoger la información, analizarla y orientarla hacia esos recursos que esa persona vaya a necesitar. No todos residimos en las mismas localidades, no todos tenemos los mismos recursos, no todos manejamos también la información. Entonces, también por analizar muy mucho y acompañar a esa familia en todo el proceso. Que no es solo de, hola, ¿me das información de esta enfermedad? No, o sea, yo he visto muchas veces, ¿no? Aida dice, vale, yo no soy trabajadora social, o sea, psicóloga. No, pero ella también, en las intervenciones que hace, pues muchas veces, ¿no?, cuando una familia, dependiendo con qué diagnóstico venga de su hijo, Aida cuida mucho esa información que se le da a la familia. ¿El por qué? Porque se hace un análisis de todo el contexto. No es, tengo esta patología, dame una respuesta. No, hay que analizar y hay que acompañar a esa familia hacia la necesidad que tiene en ese momento y cubrir esa necesidad. Entonces, que también sepáis que al final os estamos acompañando y que aunque veáis que tenéis que escribir o como que os tenéis que dirigir hacia diferentes correos o teléfonos, que sepáis que siempre somos ejes, que estamos muy coordinados y que lo que queremos hacer es acompañar tanto a la persona pero también a la entidad, ¿vale? Entonces, un poquito eso. Y luego como que... Sí, un segundo, que dando respuesta un poco a eso. Y luego por otras dos cuestiones. Uno, que es algo que respondemos mucho ahora con la ley de protección de datos, pero a nosotros mismos nos pasa. En el SIO recibimos de, oye, tengo una amiga que tiene un hijo que no está preparada, cuando esté preparada que nos llame. Es que yo voy a poder, o sea, voy a necesitar solicitar la información y no te puedo solicitar a ti información de un menor, porque no sé si realmente eres su amiga o eres la vecina del quinto. ¿Me explico? Y al final es muy importante proteger los datos de todas las personas afectadas, de sus familiares, porque voy a requerir más información. Entonces eso es clave. Y luego, para que veáis esa coordinación que dice Mireia que existe, hasta qué nivel llega, a mí me pasó en el servicio, ¿no?, yo trabajando, me llegaron 5 o 6 correos electrónicos de miembros de una misma entidad, miembro de FEDER, ¿no?, solicitándome un certificado. Decía, joder, un caso,
2 casos, 3, en un par de semanas dije, tengo 5 o 6 casos solicitándome lo mismo, ¿no? Nosotros en CER, desde el servicio, podemos hacer un certificado en el que indicamos que según está recogido en Orfanet, en el portal europeo de enfermedades raras, esta patología está considerada rara con este código Orfanet, ¿no? Entonces hay gente, bueno, pues que le ayuda a llevarlo a reclamaciones de discapacidad, a revisiones y demás. Entonces hablé con Mireia y digo, oye Mireia, yo justamente en las reuniones de coordinación de los 2 ejes no participo, ¿no? Pero como estamos en la misma piscina, hablemos con Estrella también, que es la responsable del servicio y del eje, nos juntamos las 3 y dije, oye, mira, que sepáis que está pasando esto, que hay todas estas personas, esta entidad, que están solicitando este certificado, y hablándolo, dijo, mire, ya, perfecto, hablo yo con la entidad y les vamos a dar el modelo de certificado para que ellas directamente lo puedan ejecutar si lo necesitan, porque realmente se está viendo que hay esa necesidad en esa entidad o que les está ocurriendo a muchas personas. Entonces vamos a capacitar a esa entidad dándoles el propio modelo para que desde la propia entidad directamente se lo puedan hacer y no sea necesario como ese paso adicional que pueda ser contactar con FEDER. ¿Por qué? Porque se ha detectado que hay una necesidad de varias personas. Entonces realmente esa es la clave también de esa coordinación, que esto es lo que busca. Las entidades no profesionalizadas, en el fondo estáis profesionalizadas a través de FEDER. Formáis parte de FEDER y estáis profesionalizadas, o sea, se os capacita en muchos aspectos. Y luego lo he dicho, pueden contactar con nosotros las familias, porque se les va a dar respuesta, y lo que decía Mireia, y siempre que lo necesitéis, se va a poner en copia al miembro de junta directiva que corresponda. Cuando nos han consultado entidades profesionalizadas, también se les ha puesto en copia a los trabajadores sociales, cuando así ha autorizado la familia, que esto sí que lo repito mucho, porque quien nos tiene que autorizar a poner en copia a un profesional o a un miembro de junta directiva tiene que ser la familia, que hay ocasiones que nos dicen, es que no me pusisteis en copia, no, es que no me autorizaron, pues porque hay veces que son cuestiones personales que no quieren compartir, ¿no? con miembros de junta directiva que van a ver en sus actividades y demás, y es muy respetable, y esa parte prima por encima, igual que veréis en el manual que en cuestiones de menores, que también nos ha pasado, porque todos seguimos formándonos, ¿no? Pues hace unos años hubo un caso un poco complejo relativo a un menor, y hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo denunciar yo, y se habló fue en la Comunidad de Madrid, se habló con la defensor del menor, y se dijo, siempre prima la defensa del menor. Entonces, si tú como profesional detectas algo, hay que denunciarlo. Ya se hará un análisis posterior en el que detectaremos si hay realmente esa situación complicada. Entonces, en este caso lo mismo, siempre va a prevalecer la protección de los datos y la intimidad en ese aspecto, ¿no? Pero que es muy importante que valoréis eso, que es para dar respuesta en caso de no estéis profesionalizadas, también os podemos apoyar, y que siempre va a haber también esa necesidad de, o lo mismo, Mireia, pues me han hecho tantas preguntas, ¿por qué no se valora un taller? ¿No? Desde yo te hago la propuesta y desde fortalecimiento luego se analiza, se valora, claro, ellos trabajan directamente con vosotros, con las entidades. Oye, me han llegado muchas consultas, pues nos pasó, ¿no? Que yo estuve aquí presentando un proyecto de género y nos pasó, nos llegan muchas consultas relativas a asesoramiento genético. Vamos a hacer un taller de asesoramiento genético. Pues luego fuimos a presentar, y entidades, oye, ¿por qué no se hace? Bueno, pues traslado la petición a mis compañeras de fortalecimiento, oye, que sepáis que hay varias entidades interesadas en este taller, valorarlo. El equipo valora y hace, ¿no?, su propia planificación, pero es muy estrecha la coordinación que hay entre estos 2 ejes, y también con el de, como estuvo ayer Ainhoa, con el de transformación social, ¿no? Todas estas consultas que nos llegan no dejan de ser necesidades existentes que hay, y es clave que en transformación social tengan ese feedback de cuáles son las necesidades existentes que hay, porque es lo que tenemos que defender con la administración pública. O sea, es una cadena. Yo te diría que los 2 quizás con los que menos relación tenemos, pero por una cuestión técnica, sostenibilidad y funcionamiento eficaz, pero porque son cuestiones más internas, ¿no?, de la propia organización como tal. Entonces, es muy estrecho el trabajo entre los 3 ejes. Sí. Vale, pues para seguir acompañando a los profesionales del ámbito del trabajo social de nuestras entidades miembro, hemos querido hacer como un pasito más, ¿no? Que esto no se quede solo en un manual de gestión de casos, ¿no? Al final también muchas veces hemos identificado, bueno, y hablando o en talleres y en grupos, ¿no?, que al final, claro, estamos cada uno en una punta del ámbito nacional, ¿no? Uno en Sevilla, el otro en Madrid y el otro en Cuenca, y claro,
como profesional, muchas veces los trabajadores sociales de las asociaciones están solos y muchas veces necesitan también pues compartir casos, reforzar las decisiones que se toman, ¿no? Entonces, para dar un pasito más allá, lo que queremos hacer es unos grupos de ayuda mutua de coordinación de casos complejos, ¿vale? Los requisitos para participar en este grupo de ayuda mutua, claro, tenemos que empezar por algo, ¿no? No podemos entrar todos ahí. Entonces, los requisitos para participar en esta coordinación de casos complejos sería el haber participado en la formación que se hizo del webinar o en esta de la EFE, luego el inscribirse a través de un formulario y haber dominado o manejado un poquito el manual y el ver recogido que ahí no responde la consulta que tú necesitas compartir con tus compañeros, ¿vale? Sería como un poquito de supervisión de casos que al final todos lo necesitamos. Eso es lo que entonces se hará desde el equipo, desde el grupo de trabajo que va a gestionar todo esto. Se hará un análisis de esos casos. Se pueden recibir, bueno, todo esto se va a cerrar 10 días antes de la fecha, o sea, va a haber unos plazos, ¿no? Siempre, para analizar ese caso, siempre que haya alguna cuestión urgente, posiblemente se les indique que contacten directamente con FER para abordar ese caso, dada la urgencia que puedan responder, sobre todo quizás en casos jurídicos que hay plazos no establecidos, entonces muchas veces ocurre, ¿no? Yo a mi pobre compañero Paco, si no estoy, urgente Paco, tienen 3 días, les quedan 3 días, o sea, y es como prioridad absoluta hacia este caso, ¿no? Entonces se va a analizar ese caso y dependiendo del análisis o la petición o la consulta que haya en ese caso, van a intervenir distintos profesionales. Siempre va a haber una trabajadora social que pueda hacer ese seguimiento de todos los casos, pero si hablamos de una cuestión de medicamentos, pues lo dicho, entrará nuestra compañera Caterina. Si hablamos de una cuestión psicológica, entrará una psicóloga. O sea, va a entrar un profesional especializado en poder abordar esa cuestión. Lo que ha dicho Mireia es importante porque la clave es que se pueda utilizar el manual y capacitar en ellos. Entonces, aquellos casos en los que identifiquemos de esta respuesta viene directamente muy bien explicada en el manual, se les remitirá otra vez allí. Algo que sí que comentamos la otra vez, cuando presentamos este manual en el webinar, esto es un documento vivo. La idea es que este manual cada X tiempo se va a tener que ir actualizando, la normativa cambia, bueno, se va actualizando, pueden surgir a raíz de también de estos grupos consultas nuevas que quizás no habíamos identificado, pues bueno, se va a dar respuesta y se incluirán. Entonces, bueno, que sepáis que eso va a ser un documento que va a estar vivo y que va a seguir actualizándose. Y por nuestra parte hemos terminado. Sí que os decimos que el manual no sabemos cuándo lo vamos a poder publicar, o sea, está elaborado ya y está finalizado. El problema, pues bueno, se está registrando en la propiedad intelectual, ¿vale? El propio manual, entonces, bueno, es un proceso administrativo que implica un tiempo, se nos ha dilatado un poco más el tiempo de lo que pensábamos, han llegado requerimientos, entonces, bueno, estamos un poco a la espera de que ya finalmente esté registrado para poderlo compartir, ¿vale? Se os compartirá, desconozco si por el boletín o por un email concreto y específico directamente a todas las entidades, ¿vale? Y ese es un poco el planteamiento que hay de este proyecto. Y no sé si tenéis dudas, alguna cuestión. A ver, sí que es verdad que, claro, este es un proceso un poco complejo. ¿Qué ocurre muchas veces en ciertas entidades, ¿no? Como has dicho en la vuestra?
posiblemente a nivel de defensa judicial, la junta directiva de vuestra entidad está más que profesionalizada. A veces nos ocurre en la propia junta directiva, profesionalizada como tal, no tenemos a nadie contratado, pero es que soy tesorero y soy abogado. O sea, que esas situaciones también se dan, me refiero. Cuando hablamos de no profesionalizados, hablamos cuando, bueno, en muchos inicios, que nos juntamos 3 familias, que realmente no nos dedicamos a esto, ni tenemos ninguna relación con estas cuestiones, ¿no? Hay muchos recursos que, lo que hemos dicho, que podéis dar, pero en estos casos que no estáis profesionalizados y que igual os llega una consulta y que quizás no sepáis abordarla, para eso está FEDER. Para eso está FEDER. O sea, y por eso muchas veces hablamos, ¿no?, de que somos ese paraguas. Es que para eso está FEDER y está profesionalizada FEDER. Es complejo profesionalizar una entidad porque siempre, o sea, hay alguien de la junta directiva que tiene que presentar el primer proyecto de subvención para poder contratar a una persona. Y encima, con el tema de los pagos, generalmente hay que adelantar el dinero para poder contratar y encima, bueno, pues que esa trabajadora social tenga que presentar luego más subvenciones para poder mantener su trabajo. Es complejo, profesionalizar una entidad, es muy complejo. Es complejo. Yo sé de entidades que desde que han empezado con actividades sociales o de sensibilización, pues ir dotando de recursos. Al final esto es como quizás entidades no profesionalizadas que se dedican a la investigación, ¿no?, que están más enfocadas en la investigación, pues buscan financiadores, pues porque tienen suerte que el presidente o la presidenta habla genial, le va genial. O sea, a mí si me pidiesen en FEDER tener que gestionar colaboradores, FEDER se iría a la mierda porque soy malísima para eso, por ejemplo, ¿no? O sea, es algo que me cuesta mucho, pero hay gente que le va genial por ahí y empiezan desde ahí, ¿no?, de esa parte de financiación privada, y con eso consiguen quizás unas pequeñas horas a una trabajadora social. Sé de entidades que han empezado con trabajadores sociales de prácticas, porque ha resultado que la presidenta o secretaria o un miembro de junta directiva de la entidad era trabajadora social y podía tutorizar las prácticas, pues de prácticas. Otras entidades que con una trabajadora social de manera voluntaria, de decirle, oye, si consigues una subvención, te quedas contratada. Es complejo, porque no todo el mundo trabaja gratis, que tampoco se nos olvide, que nos tienen que pagar para comer. Claro. Claro, es que es muy complejo, pero yo creo que en fortalecimiento hay tipo de talleres de capacitación o... Antes hacía un taller que era sobre el SIO. Pero bueno, aquí también lo que dice Aida, ¿no? O sea, muchas veces las entidades cuando empezáis o con personas en prácticas o voluntariado. Ahí lo que es importante es que ese SIO que vosotros... porque al final, vale, es un servicio de información y orientación, no está profesionalizado, ¿vale? Pero si ya contratáis a una trabajadora social o tenéis la oportunidad de tener una trabajadora social, esa persona no se tiene que dedicar únicamente a la acogida de las familias, sino que también se tiene que dedicar en esa búsqueda de recursos para la sostenibilidad de la entidad. Y luego, a través de registrar ese trabajo que se va realizando dentro de la asociación, es lo que luego se puede presentar a los proyectos para justificar la necesidad y el trabajo que tiene esa persona. Y entonces ahí comenzaría esa rueda de trabajo y de poder seguir manteniendo a esa trabajadora social, por ejemplo, pues más horas y aumentándola. Sí, o sea, lo que ha dicho Mireia. Luego nosotros, es importante que aquellas entidades no profesionalizadas que recojáis la información. Nos pasó en el taller que dice Mireia, que estuvimos justo las dos, que también fue un poco la base de la creación de este manual, ¿no? Pues nos decían, yo me siento sola, estoy sola, y llega un momento que dices, no hablas con nadie, como quien dice, ¿no? Pues que podamos ser un equipo en FEDER también, junto con FEDER, de poder abordar estos casos, ¿no? Y algo que hablábamos mucho, porque salió en la creación de un SIO, y que hay SIOs profesionalizados, como puede ser el de FEDER, y otros que no, y ya no son de profesionalizados, sino protocolarizados, que creo que es la base en un servicio, y procedimentados. La importancia de la recogida de información, que luego aquí surgió un debate, ¿no?, del tema de la ley de protección de datos, de yo cojo mi cuaderno y me apunto el caso, o yo cojo un Excel. Bueno, ahí entramos ya en otras cuestiones que tampoco podemos pedir a una entidad pequeña que no está ni siquiera profesionalizada que encima tenga una base de datos privada. O sea, me refiero que
la norma hay que cumplirla, porque hay que cumplirla. Yo otro día me enteré que no sabía que hasta una comunidad de vecinos está registrada en la Ley de Protección de Datos, que no tenía ni idea. Yo, sí, mire, ya me enteré el otro día en la reunión de vecinos, sí. Soy presidenta. No tenía ni idea, o sea, que pagábamos por estar, ¿no? O sea, que hay que cumplir, y las entidades como tal también, pero sí que hay que empezar por una base, ¿no? Entonces, evitar el cuaderno ya, lo del papel sí que... Pero bueno, pues un Excel, podemos empezar con un Excel, ya no hablo de una base de datos, ¿no? Pero un Excel que recoja la información. ¿Por qué? Porque en el momento que quizás... a mí algo que me parece muy bonito que en las entidades no profesionalizadas es cuando se junta la asamblea, en una asamblea toda la junta directiva, ¿no? Que lo hablamos hace no mucho, lo hablaba con una entidad. ¿Tú a qué se te da bien? ¿Redes sociales? Perfecto. Vas a gestionar las redes sociales de la entidad. ¿A ti qué se te da bien? ¿En nivel de presentar proyectos escritos? Perfecto. O sea, hay un trabajo muy bonito de ese trabajo en coordinación que nace de esa necesidad de juntarse y crear y luchar por la defensa de derechos. Yo cuando, o sea, incluso a familias les oigo hablar y me viene a hablar del caso de su hijo o su hija o de ellos mismos, digo, si es que pareces médico. O sea, me estás hablando de la enfermedad, conoces la enfermedad a tal nivel y es lógico porque convivís con ella. Cuando venimos a este tipo de encuentros, ¿no? Pues como antes, con los medicamentos huérfanos y escucho vuestras preguntas, las preguntas que hacéis, en los debates que se generan, digo, si es que tenéis un máster en enfermedades raras y en la realidad que se vive, ¿no? En España, y ya no me meto a nivel internacional, pero en la realidad que se viven, las desigualdades que existen y cuál es nuestra lucha. O sea, tenéis un máster en eso. Y muchas veces, quizás simplemente la orientación es potenciaros en los conocimientos que tenéis de base, pues porque pues ser economista, pues ser trabajador social, pues ser psicólogo, pues se te pueden dar bien las redes sociales, o se me da genial hacer TikToks, yo qué sé, o editar vídeos, ¿no? Que muchas veces en la propia junta directiva tenéis herramientas que poner en valor, incluso socios. Oye, mira, te animas a... Oye, pues ya os he hecho una mano, unas horitas, y intentamos entre todos hacer un proyecto y vamos a presentarla a esta subvención a ver si funciona. Que yo creo que y aquí espero no meter la pata, pero yo creo que en FEDER en YouTube hay algún también vídeo de cómo presentar un proyecto. O sea, en el canal de YouTube de FEDER hay vídeos de formaciones que se han dado de cómo presentar un proyecto o una subvención. Utilizar todas esas herramientas, de verdad, yo os invito a ello. Es complejo, igual no hay que ser muy ambicioso en el hecho de decir voy a presentar 5 subvenciones este año, pero igual voy a empezar poco a poco haciendo un proyecto y si dentro de un año y medio lo puedo presentar, pues lo presento, ¿no? Porque sale una subvención y es probar, y es prueba de error y es aprender. Yo cuando entré en FEDER gestionaba proyectos y subvenciones y como digo yo estaba recién salida de la carrera y no sabía por dónde me da el aire, y al final te vas profesionalizando también gracias a ese trabajo, ¿no? Y a esa prueba de error que digo yo. Entonces, si lleváis 40 años luchando por la defensa de derechos de las personas. Pues digo que muchas veces no sé qué ser ambicioso en decir para allá, sino, bueno, voy a empezar poco a poco. Y si hoy no puedo, no puedo. Ya quizás podré mañana, ¿no? Y si mañana puedo escribir una página más, es una página más que he escrito, ¿no? Sí. Preguntad a las familias, o sea, tú Miguel no, pero o sea, todos, en las entidades. Muchas veces también yo creo que lo que tenemos que hacer es, cuando una familia se hace socia también, el preguntarle a ver qué nos puede aportar. Porque yo como entidad te puedo aportar mucho, pero quizás tú eres periodista y nos puedes aportar también a la asociación. O otra madre que pueda ser profesora, o un economista. Entonces también, cuando alguien se asocia a la entidad, preguntadles, ¿no?, de qué necesitan, pero también qué nos pueden aportar, porque al final es un trabajo en conjunto de todos. Y si buscamos también esa especificidad dentro de cada entidad, podéis ser muy potentes sin la necesidad de tener siempre un profesional, un psicólogo, un trabajador social. Podéis dirigiros hacia otras cuestiones. Sí, por eso os digo, o sea, me parece clave el trabajo que realizáis. Sí que es verdad que luego también yo creo que las asociaciones pasan por fases, ¿no? Que a veces nos pasa, ¿no? Se les ve que los que lo fundaron o empezaron, pues nos ha pasado en días es que no puedo más porque se ha comido mi vida, yo no doy más de sí, hay que hacer un cambio de junta, pues luego igual la junta nueva no está tan comprometida como quizás estaba la anterior. Y hay que permitirse también esos momentos. Claro, o sea,
Por eso hay que permitirse Claro, no te también, digo ¿no? que... La vida es dinámica, entonces nos tenemos que permitir también, dentro de la entidad, ser un poco dinámicos y esos cambios. Durante el transcurso de estos años muchos se fueron de las asociaciones. Ya. Éramos 25.000 víctimas de las asociaciones. Lo bueno que tuvimos fue que desde el 81 se formaron las asociaciones para la lucha. Yo me admiro de que en aquellos años y los derechos que había, que eran muy distintos ahora, pues formarse en las asociaciones y fue lo que nos ayudó a conseguir todos esos derechos. Pero claro, muchos se fueron. Ahora el que vuelve, vuelve porque necesita algo. Porque claro, hay que entender, es un proceso de muchos años. La gente llegó un momento que lo que quería era olvidarse de la enfermedad y el que pudo, pues hizo su vida y se salió de todo. Y ahora que viene, pues es porque está peor, porque no puede aportar nada o muy poco. Todos tenemos derechos, pagar 10-15 euros de cuota anual, porque si pones más encima se van o no vienen, y derechos, como estoy en la asociación tengo derecho a que me resuelvas esto, lo otro. A ver, es muy complejo y nosotros algo también sí que es verdad que es algo que en muchas ocasiones decimos, ¿no? Nosotros desde el Servicio de Información y Orientación, siempre que hay una entidad de referencia específica a la patología, siempre os la vamos a dar, ¿no? Porque creemos mucho en el trabajo que se hace desde las entidades, ¿no? Y alguna vez nos ha pasado, no es que me cobran una cuota. Ya, claro que te cobran una cuota, pero es que los profesionales hay que pagarles, o sea, es que el trabajo no es gratis, o aunque no haya profesionales, me refiero, es que resulta que esta entidad tiene un convenio con un servicio de atención psicológica o con un fisio, entonces lo que cobras de cuota más lo que vas a pagar de cuota del fisio no cubre lo que pagarías si no fueses, o sea, las entidades tienen que sobrevivir también, o sea, si se hace un encuentro, o sea, muchas veces quizás no somos conscientes, ¿no?, de lo que conlleva crear una asociación, que una asociación funcione, que una entidad funcione, que una entidad se desarrolle, que una entidad siga adelante, ¿no?, y siga haciendo actividades. No, mira, es que si queremos hacer un encuentro de familias, no es gratis el encuentro, o si tenemos que vernos o querer hacer una actividad de ocio que es tan importante, pues eso, hay que cubrir esas cuestiones, ¿no? Entonces, nosotros también reforzamos muchas veces a nivel individual esas cuestiones de decir, no, o sea, claro, por eso os digo. Entonces, yo sí que te digo Eso que es. cualquier duda que os surja o cualquier caso, oye, contactáis con nosotros sin problema. O sea, hemos dejado el correo electrónico de asociaciones y sin O problema, ¿vale? plataforma, por favor. Por la plataforma también, por favor, que luego me echan la bronca. ¿Tenéis alguna pregunta más? Y apóyate, Miguel, en nosotras. Ya sabes que sí. Por eso que para los casos individuales, apóyate en nosotras. Por eso.
convenios. Perdonad, ¿eh? Sí, es que nos tenemos que ir a nos coger un queremos autobús. interrumpir, pero a la 1:30 nos tenemos que ir, que tenemos que coger un Y quedan 10 autobús, minutitos ¿vale? y creo que hay un par de preguntas o comentarios más. Quería decirle a Miguel que yo soy trabajadora social y yo empezaba en una asociación. Qué bien, porque al final aquí ahora mismo lo que estáis haciendo es compartir vuestras experiencias, que lo que a algunas os ha servido les puede servir a él también. Entonces, eso también era un poco también lo que buscábamos, ¿no? El compartir eso, que son buenas prácticas que nos pueden servir los unos a los otros. Y eso es lo que nos hace crecer. No, y lo que han comentado, también hay muchos trabajadores sociales que ya trabajan de te puedo ejecutar un proyecto y me pagas por este proyecto. Claro, pues depende de la subvención, pues me pagas un tanto por ciento de esa subvención colectiva. O también sí. interesa muchas veces cuando salen de la carrera que no tienen experiencia y cogen Total, esa experiencia claro. para poder... Eso Sí. Es Y que así comenzar empezamos. desde los colegios O oficiales incluso también activismo consultar. Muchas veces te lleva a eso. Claro. Sí. No sé si por aquí antes había. Yo solo te quería hacer que cuando has dicho lo de la CUME, Sí. ¿os habéis puesto en contacto con la asociación? Sí. Sí, es más, actualmente estamos en una situación, que esto os lo adelanto ya. Son de vuestra tierra, la vicepresidenta. Sí. Actualmente estamos temporalmente sin abogado, ¿vale? O sea que el compañero está de permiso, entonces derivamos directamente a la propia asociación. Sí. Sí. Sí, por eso le he dicho. Les sí, damos el contacto de la asociación. Sí. Sí. Siempre que haya una entidad de referencia, incluso de CUME. Cuando has dicho los papeles a rellenar, ellos tienen su formulario y todo. Sí, o sea, sí que hablaba más de que hay un modelo de reclamación de discapacidad tipo, pero sí que en la CUME, claro, en muchas ocasiones, cuando hablamos de reclamación o ciertas consultas jurídicas, Paco hace quizás, que es nuestro compañero, Juan Francisco, hace como ese primer filtrado o análisis, ¿no? del caso y da la respuesta directamente. Ahora mismo que no está él, sí que se está directamente derivando a la propia entidad, pues porque no somos abogadas y no somos especialistas tampoco en ello, pero que sepa, mi compañero también daba el contacto. Sí que hacía ese primer filtrado de información, les facilitaba ese primer bloque de información, pero luego siempre se les da el contacto, sí. Y yo, una pregunta, en cuestión de la acogida, ¿vosotros qué recomendáis? ¿Que solo sea la terapeuta o el equipo entero? Dependiendo del momento de la persona. Claro. O sea, al final también en la acogida, tú imagínate, ¿no? Dependiendo cómo llegues, verte con mucha 4 gente. personas, no.
Yo creo que la acogida es mejor hacerla de Individual. tú a tú, Sí. luego ya tú te coordinas con el equipo multidisciplinar que tú tienes y entonces ahí hacéis esa intervención que esa familia pueda necesitar. Pero si no, al final es como muy invasivo, o sea, al final te sientes como otra vez lo que decíais antes, ¿no? Eso es, evaluada y Sí, es analizada, mucho mejor no es esa sencillo. intervención individual. personal y después Eso es. de lo que valore la terapeuta. Eso es. Es más, Eso o sea, es. nosotros, por ejemplo, claro, Aida y yo estamos en la misma oficina. Entonces, muchas veces cuando Aida hace ese SIO y les informa sobre el servicio de atención psicológica, hay veces que lo hace a la familia sola y hay otras veces que, por ejemplo, me dice, ¿puedes entrar? Y a la inversa igual. Sí, sí, en esa parte sí que nos coordinamos cuando se valora lo mismo. Mireia está haciendo una intervención psicológica, surge una cuestión social y me dice, pues pasa un momento, oye, está pasando esto, ven, pues dame la información, no te preocupes, lo miro. Pero sí que esa acogida individual sí que es clave. Bueno, y luego hablamos... Ay, perdón. No, no, sí, sí. Que luego estamos hablando de eso, de que Aida y yo estamos en la misma oficina, pero que lo hacemos así con todas las compañeras, ¿eh? O sea, porque al final trabajamos en todo el territorio nacional, entonces cuando entra también un caso en las acogidas de atención psicológica, si viene ese caso derivado por una compañera del SIO, nos ponemos en contacto con el SIO. O si el SIO detecta... O nosotras detectamos que la familia tiene una necesidad que debe ser trabajada desde el SIO, nos coordinamos con la compañera y además a la familia directamente la redirigimos al SIO y no somos nosotras las que damos esa información. Para mí una clave es que no podemos reclamarle a la administración un trabajo multidisciplinar y una atención integral si luego en las propias entidades trabajamos de manera individualizada. O sea, yo es algo que en el equipo lo tenemos clarísimo, Estrella, que es nuestra responsable, lo tiene clarísimo. Trabajamos de manera en una atención integral y de manera coordinada. Es decir, a nosotros nos ha pasado, porque antes, bueno, hicimos una formación en crisis, pero a mí me pasó, mira, todavía no estaba ni en FER, ¿no? De una atención telefónica, yo no llevaba tantos años y era un caso de ideación suicida. Para mí fue clave tener al equipo de psicólogas. Ahora tenemos un protocolo, nos hemos formado, o sea, me refiero, todo vamos mejorando, ¿no? Pero en aquel momento ¿Y será otro de poder los tener talleres? a compañeras psicólogas que saben enfrentarse a esta situación, están más capacitadas quizás que de lo que podía estar yo en ese momento, porque no existía ese protocolo, para mí fue clave, ¿no? Entonces, siempre una terapeuta, una trabajadora social va a hacer ese análisis. Yo sé identificar, que es algo que hablamos mucho, yo no soy psicóloga, yo sé identificar si una familia necesita, aunque no me lo comunique, o en qué momento decírselo. O sea, yo igual le digo a Mireia, veo que necesitan, pero no están preparados para que les diga que necesitan un psicólogo. O sea, eso es nuestro trabajo y al final lo identificas y lo ves, ¿no? Digo, Mireia, en un futuro es un caso que os voy a pasar, lo comento muchas veces con ella, digo, pero ahora mismo no están para escuchar esto, pues porque ahora mismo les acaban de diagnosticar y lo único que buscan es respuestas y no empezar en un proceso, ¿no? Muchas veces cuando hay personas que dicen, quiero contactar con otras familias o crear una asociación, nos Eso pasa es. también de, no estás en un punto de tu vida para crear una asociación, lo mismo. Y nos ¿Algo tenemos más? que Es ir que nos porque es la tenemos 1:30 que ir. y nos sale el autobús en media hora. No, pero para cualquier cosa, de verdad, o sea, poneros en Sí. contacto con nosotras, porque ya habéis visto, o sea, estábamos hablando ahora de la interconexión que tenemos entre el eje de atención directa, entre el SIO y el SAP, pero que sepáis que también lo trabajamos así porque también trabajamos en coordinación con las entidades, ¿vale? Entonces también con el eje de fortalecimiento. Así que cualquier cosa, escribidnos, Y de yo, verdad. como antes han hecho una foto de familia, yo también quiero una foto de familia, no sé si podemos. Venga, va.